Así que vamos a seguir con el Evangelio de Mateo. Y quiero comenzar diciendo que es una tremenda bendición y una gran alegría para mí como pastor haber celebrado y oficiado algunos de los matrimonios aquí presentes. Y pronto tendré la bendición de acompañar en su unión a nuestros amados Marcelita y Bastián. Así que siempre es una alegría, una bendición enorme. Y quiero decir que gracias a Dios, hasta ahora, todavía no nos ha pasado ningún chascarro en ninguno de los matrimonios que he oficiado. Espero que ustedes no vayan a ser los primeros, chiquillos. Pero sí he escuchado de algunos de mis colegas que les ha pasado situaciones interesantes, como novios que se olvidan los anillos y en el momento de que el pastor pide el anillo no hay anillo y tienen que improvisar ahí, hacer, no sé, como pantomima o algún elemento importante de la ceremonia. En otro caso, un poco más trágico, he escuchado que a algún pastor se le olvidó su sermón escrito y lo recordó justo cuando la novia ya estaba ingresando a la iglesia. ¿Se imaginan? Estar ahí de frente, bien vestidos para la ocasión, todos los invitados, el lugar perfectamente ordenado, los novios perfectamente arreglados, y el pastor no sabe qué decir. Trágico. La parábola que hoy tenemos en las Escrituras habla de una tragedia en un matrimonio. Y de hecho es una tragedia mayor que olvidarte el sermón o olvidarte los anillos. La tragedia que Jesús menciona en esta parábola es la tragedia de ser alguien que piensa que está invitado a un matrimonio cuando en realidad el novio ni te conoce. Así que vamos a estudiar esta parábola de una boda. Oremos. Padre misericordioso, tú eres el que prepara el corazón del ser humano para estudiar, leer y comprender tu palabra y sobre todo para ponerla por obra. Te pedimos hoy que tu palabra expuesta llegue de tal manera a nuestros corazones que podamos hacer tu voluntad mediante el poder de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Esta parábola tiene significados bien claros. El esposo de la parábola, que es la figura central, representa a Jesús. Las 10 vírgenes representan a toda la gente que espera la segunda venida de Jesús. Todos los que dicen que son cristianos, que tienen y creen tener una relación cercana con el esposo, con Jesús. La demora del esposo en la parábola representa el tiempo de espera entre la primera venida y la segunda venida de Jesús, que es el que estamos viviendo hoy. Este es un tiempo de espera. Las 5 vírgenes prudentes representan a los cristianos verdaderos. Su ingreso a la fiesta de bodas representa la salvación. Mientras que las 5 vírgenes insensatas representan a aquellos que creen ser cristianos, pero son desconocidos. Y su rechazo a las bodas representa el juicio de Dios, el juicio final. Ese es en resumen el significado de la parábola. Podemos decir, eso es, hermanos, amén, sigamos, vamos a la casa o pasemos al siguiente punto del servicio. Pero hay mucho más que podemos aprender de esta parábola. Y creo yo que para entender un poco más el poder del relato de Jesús, es importante saber cómo se celebraban las bodas en los tiempos de Jesús. Y eso es lo que quiero hacer ahora. Explicar un poco cómo es que se celebraba una ceremonia de matrimonio en los días de Jesús. Se tenían que seguir varios pasos y no era una sola ceremonia como hoy día. Es una ceremonia que dura un par de horas a lo sumo en una iglesia. En esos días se tenían que cumplir varios pasos. El primer paso
era el compromiso formal, a lo que se llamaba el desponsorio, estar desposados. ¿Qué es esto? El matrimonio comenzaba con un acuerdo formal entre los padres de ambos, del novio y la novia, de la pareja. Ambos padres llegaban a un acuerdo. Y escuchen esto, a diferencia de lo que se cree popularmente, las mujeres sí tenían voz y voto. ¿Ya? Y eso lo vemos en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento. No sé de dónde saca la gente que esto era una cosa que humillación a las mujeres, en ningún lugar. Ya desde el Antiguo Testamento, en Génesis 24, vemos cómo en el matrimonio de Isaac y Rebeca se considera la opinión y el deseo de la jovencita. Pero bueno, el punto es que hay un acuerdo entre ambos padres, los dos novios están de acuerdo, nos queremos casar, y una vez que se llega a ese acuerdo entre ambas familias, se firmaba un contrato. A eso se llamaba estar desposados. En ese contrato se establecían los derechos de la novia y las obligaciones financieras del novio, porque el novio debía pagar una dote a la familia de la novia. Ojo, Bastián. Hasta ahora, podemos decir que el proceso es similar al noviazgo de nuestros días, ¿no es cierto? Cuando el novio va y pide formalmente la mano de la novia, la petición de mano es similar. Pero la gran diferencia, y esto es importante, es que en los tiempos de Jesús, una vez que se declaraban novios formales, una vez que estaban desposados, a pesar de que no convivían juntos, no se iban a vivir, no tenían relaciones íntimas, estaban separados, pero ya legalmente estaban casados. Ella, a partir de ese día, era llamada esposa, no polola, no novia, no amiga con privilegios, esposa. Y él, esposo, marido. Si en algún momento de este periodo algo les obligaba a separarse, la única manera de separar o de romper esta relación era por un divorcio formal. Entonces eso a nosotros nos cuesta entender, ¿no? Porque para nosotros el divorcio es cuando solamente se aplica cuando ya estás casado, cuando ya has vivido. En este tiempo no, en el matrimonio del primer siglo no era así. Estaban comprometidos y eran considerados marido y mujer. Y lo único que rompía esa relación era un divorcio formal. Aunque nunca habían vivido juntos, nunca habían tenido relaciones, ya eran considerados marido y mujer. Esa es la primera etapa, el desponsorio. Luego de eso venía un periodo de separación y preparación que duraba aproximadamente un año. Después de haber firmado el contrato, de estar legalmente casados, ¿qué pasaba? El novio, el marido, tenía que ir a construir la casa para su matrimonio. Generalmente lo hacía en el terreno de los padres o en la misma casa del padre. Construir un lugar para él y su esposa. Y la novia, ¿qué hacía? Esperaba. Mientras tanto ella confeccionaba su ajuar y se alistaba guardando su pureza para su marido. Ella debía mantenerse virgen. Y ella no sabía con exactitud el día ni la hora en que el novio vendría a buscarle. El novio tenía que construir la casa, preparar, dejar todo listo, y el padre del novio le daba la aprobación. Él entraba, hacía una inspección. Sí, la casa está buena. Ahora puedes ir a recogerla. Y esa era la siguiente etapa. Una vez que había terminado la preparación, que todo está listo, llegaba esta costumbre muy especial. El novio iba de sorpresa. Y esa era una tradición, les gustaba. Él iba de forma sorpresiva a recoger a la esposa. Y típicamente, para hacerlo más interesante y más sorpresivo, lo hacía de noche. Salía de su casa acompañado de sus amigos, de sus invitados, y era todo un acontecimiento. Iban con músicos y con danza,
por lo general se nombraba a uno que pregonaba, era un pregonero que iba por delante, que gritaba por las calles: aquí viene el esposo, salid a recibirle, salid a recibirle. Y toda la gente se enteraba que había un matrimonio, que alguien ya estaba yendo a recoger a su esposa, y todo era iluminado con lámparas. Entonces llegaba a la casa de los padres de la esposa, de la novia, y ella salía ya vestida con sus ropas nupciales que había preparado en el tiempo de separación, junto a sus damas de honor, quienes deberían estar cerca, debían estar preparadas para acompañar a la esposa. Estas jóvenes, las damas de honor, tenían la responsabilidad de llevar lámparas de aceite, que eran lámparas grandes, con aceite que tenía un trapo que se encendía, se prendía en fuego. Eran lámparas grandes que estaban diseñadas para alumbrar el camino de regreso. Y así, el esposo con su esposa, con los músicos, regresaban a la casa, cantando, bailando. Y la última etapa, o las últimas etapas, era la entrada a la casa y el cierre de la puerta. El novio, la novia, los acompañantes, los invitados, las damas de honor entraban en la casa con las antorchas encendidas, y una vez que todos habían entrado, la puerta principal se cerraba con cerrojo. ¿Por qué? Por seguridad y protección contra intrusos, pero también para no permitir a los colados. Porque solamente los que tenían invitación, solamente los que eran cercanos a la familia, podían participar de la celebración. Por eso se cerraba la puerta. Y la última etapa era la consumación y el banquete. Ya una vez que se han cerrado las puertas, se pronunciaban 7 bendiciones a los esposos, a cargo generalmente de los papás o de algún amigo importante, algún familiar importante. Y después de esas 7 bendiciones comenzaba un banquete, una fiesta que podía durar días enteros. Hay registros de bodas que duraban una semana hasta 14, 15 días. Había mucha comida, mucho vino, mucha música, bailes y regocijo. Por eso se cerraban las puertas, ¿te imaginas? Cualquiera podía entrar a disfrutar comida y bebida y música gratis. Ese era el proceso formal. Una boda entonces podía durar más de un año. Desde el momento que se comprometían, que se casaban legalmente, hasta el día en que se consumaba la boda. Con todo eso en mente, vamos ahora sí a la parábola. En nuestro texto no se explica quiénes eran las 10 muchachas, las 10 vírgenes. Parece que son las damas de honor, pero eran hijas de amigos, vecinos de la novia, están ahí por parte de él, por parte de ella. El poder de la parábola está en lo que sí se nos dice de estas jóvenes. Las 10 muchachas son iguales en muchos aspectos. ¿Te has dado cuenta? Todas las 10 tienen la intención de encontrar al esposo, de recibirlo y de acompañarlo hasta el banquete de bodas. Todas las 10 tienen lámparas. Las 10 están con la intención de alumbrar el camino de regreso. Todas esperan a que llegue el esposo para recibirlo. Ninguna de ellas sabe la hora en que él llegará. Las 10 esperan participar en la fiesta de bodas. Y cuando el esposo se demora, las 10 se duermen. Y luego, las 10 tienen que ser despertadas repentinamente y se asustan y se sorprenden. Las 10 tienen tantas cosas similares, pero el único detalle que las diferencia es un detalle básico, simple, pero crítico. 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. La palabra insensata se puede traducir también como necia, como tonta. ¿En qué consiste su insensatez? En que estaban completamente desprevenidas, descuidadas respecto a la venida del esposo. Su tontería, su torpeza, su necedad
consiste en su completa ausencia de preparación. No han llevado nada de aceite para sus lámparas. Tenían lámparas, pero no tenían aceite. Y están esperando. Y como les he dicho, esa espera podía durar días. Tuvieron la oportunidad de ir por aceite, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Descuido, negligencia, no previsión, desatención, insensatas. Al contrario, las otras 5 eran prudentes, porque ellas sí fueron bien equipadas, con una generosa provisión de aceite. La gran prueba, queridos hermanos, que saca a la luz nuestra verdadera condición espiritual es la demora, la larga espera. Y eso es lo que está, en primer lugar, mostrándonos esta parábola. El esposo se demora, tarda. ¿Qué pasa cuando el esposo se demora? Caen en una rutina. Están esperando, se aburren. La espera es aburridora, ¿sí o no? ¿O a quién de nosotros les gusta estar esperando en una larga fila del banco o para que te atiendan en algún lugar? A nadie. Nos aburrimos. La rutina es pesada. Y lo mismo sucede con la rutina de la vida diaria. Esperar, esperar, esperar mientras las cosas siguen girando, este mundo sigue dando vueltas, las mismas cosas malas todos los años pasan, a veces parece que mejora, a veces parece que empeora, como decía Fabricio, este último tiempo, el clima, la situación política, las guerras y nuestra propia condición, nosotros luchando con temas quizás financieros, temas quizás de salud, temas de tantas cosas. Esa rutina agota. Nuestra religión es buena para los fines de semana. Puede ser muy emocional o muy intelectual, pero cuando caemos en la rutina, cuando vienen las pruebas, nos agotamos. El paso del tiempo expone nuestras verdaderas reservas espirituales. ¿Tenemos o no tenemos aceite? ¿Estamos llenos o estamos vacíos? Todos nosotros anhelamos que Jesús vuelva. Amén. Y que cuando Él vuelva, comience la vida eterna. Pero ¿qué pasa cuando los días de espera se convierten en años y los años en meses y los meses en años? Nos podemos cansar. Viene el cansancio. La emoción del momento se convierte en agotamiento. No sé si a ti te ha pasado. Llegamos el domingo, escuchamos la palabra de Dios, cantamos alabanzas y salimos de la iglesia. ¡Oh, que me siento lleno! Me siento lleno de vida, de entusiasmo. ¡Gloria a Dios! El Señor es bueno lunes, el Señor es bueno martes, el Señor es bueno miércoles, jueves. Necesito el otro domingo para recargar pilas. ¿Te ha pasado? Lo mismo sucede en la vida diaria, con nuestra fe. Pasan los años, la emoción del momento pasa, nos agotamos. Y tal como las 10 vírgenes, nos podemos quedar dormidos, cansados. Pero hay esperanza. ¿Te diste cuenta? La parábola no condena el hecho de que las 10 se durmieran. No hay condenación en el hecho de que las 10 se durmieran. Las prudentes se cansaron, las insensatas también se cansaron, las 10 se durmieron. El cansancio no es el problema, la debilidad nuestra no es el problema. El problema es que unas estaban verdaderamente anhelantes y las otras no. ¿Cómo sabemos que unas estaban anhelantes? Porque estaban preparadas. Y en la parábola llega el momento donde se escucha un grito a mitad de la noche. Aquí viene el novio. Y las 10 muchachas que estaban cansadas por la rutina de la espera, de repente se despiertan. Las 10 están con sus mejores ropas. Las 10 tienen sus lámparas. Las 10 recobran el ánimo.
recobran el entusiasmo y salen a recibir al novio. Y la vida cristiana es así. Muchas veces es emocionante. Muchas veces pasa algo. Hay un servicio especial, bonito, o un evento, o un retiro. Algo te pasa, el Señor te bendice de alguna manera y nuestro entusiasmo, nuestra emoción, nuestra alegría rebrota. Pero no todo es glamour y emoción. Ya he dicho que la rutina produce cansancio. Cuando el novio viene, es cuando realmente se revela el verdadero estado del corazón de cada uno. En la parábola llega el esposo y las vírgenes que estaban preparadas llenan sus lámparas con aceite. Y en ese momento las otras 5 vírgenes insensatas se dan cuenta que no tienen aceite para sus lámparas. ¿Y qué hacen? Le piden aceite a las prudentes. Regálame un poquito de tu aceite. Pero ellas, las vírgenes prudentes, no les comparten su aceite. ¿Y esto por qué, hermanos? No es un tema de egoísmo. Aquí la parábola nos está mostrando un aspecto bien crucial. La fe es un tema personal. Tú no puedes prestar ni regalar tu aceite a otro. El aceite en la parábola es una ilustración de la preparación o de la falta de preparación. En otras palabras, de la actitud del corazón. El tener o no aceite era una demostración de su interior. Unas habían ido con verdadera anticipación, anhelando recibir al esposo. Otras probablemente solo querían estar en la fiesta y quisieron aprovecharse de las prudentes. Hermanos, nadie tiene un superávit de méritos o de gracia para transferir a otros. Nadie. Nadie puede vivir por la fe de otro. Nadie puede vivir la fe por ti. La fe salvadora y el nuevo nacimiento son estrictamente individuales e intransferibles. Un padre no puede creer por su hijo, por mucho que lo ame. Un esposo, una esposa no puede salvar a su pareja. Un pastor no puede transferir la presencia del Espíritu Santo a un miembro de su iglesia. Y quizás aquí digamos, pero por supuesto, somos cristianos, somos reformados, somos evangélicos, sabemos que no creemos eso. Pero ¿cuántas veces me han dicho, no, es que si no ora el pastor no es lo mismo? ¿Por qué? ¿Qué tengo yo de especial? La fe, el conocimiento de alguien no se transfiere al otro. Es muy peligroso pensar que tú puedes apoyarte en la espiritualidad de otros. Muchos quieren vivir alimentándose del aceite de sus padres, de sus parejas o del entusiasmo de su iglesia local. Muchos piensan que porque mi familiar va a la iglesia, yo voy a recibir bendición también. Y cuando Jesús venga, de coladito me voy a pasar. Quizás no lo piensen de esa manera, pero en la práctica así lo están sintiendo. Pero cuando llega la agotadora rutina de la espera, es fácil caer en crisis. Cuando vienen las pruebas, es fácil caer en desesperación. ¿Por qué? Porque realmente no tienen una relación personal y directa con Jesucristo. Y entran en pánico, como estas 5 vírgenes. Y quieren de repente comprar aceite, quieren que les regale aceite. Regálame de tu aceite. Hermanos, no posterguemos nuestra oportunidad de entregarnos al Señor con todo nuestro corazón. No nos apoyemos en la fe de otros.
Corre a la gracia todos los días. Ora por tu cuenta. No confíes con que alguien está orando por mí. Ora por tu cuenta. Lee tu Biblia. No confíes con que no, en la iglesia me van a enseñar. No, tal hermano, tal hermana me va a explicar. No, el pastor tiene que enseñarme. No me estoy rebajando trabajo, pero es tu responsabilidad. No depende de otro. Si tú no conoces tu Biblia, no es culpa de tu iglesia, no es culpa del pastor, no es culpa de los hermanos. Es tu responsabilidad. Desarrolla una relación personal con Jesús. No te confíes que en los domingos vas a recibir una bendición o que vas a ir a una reunión donde vas a sentir algo bonito. No te confíes que en tu iglesia se predica la sana doctrina o que se sienta la presencia de Dios los domingos. Es una relación personal que debes cultivar. La espiritualidad no es una mercancía que puedes adquirir apresuradamente cuando te falta. ¿Dónde compro aceite? La espiritualidad es una vida de preparación, de fiel práctica y con anticipación. Eso es la prudencia que tienen estas 5 vírgenes. Ellas se prepararon. Y finalmente, en los últimos versos, llega el momento más dramático de la parábola. Mientras las insensatas están buscando aceite a última hora, las prudentes se van con el novio, llegan a la casa, hacen ingreso y las puertas se cierran. Y cuando las insensatas llegan, ellas claman, golpean la puerta y dicen: Señor, Señor, ábrenos. Jesús ya había advertido en el Sermón del Monte, en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y ahora es el esposo de la parábola quien dice lo mismo. De cierto, verso 12, de cierto les digo que no las conozco. Y las puertas permanecen cerradas de la misma manera que en Génesis 7 las puertas del arca de Noé fueron cerradas. Y por mucho que los vecinos golpearan y dijeran: ahora sí vemos que tenía razón, ahora sí creemos, ya es tarde. Es el juicio de Dios. Y la Biblia enseña claramente, hermanos, que hay un límite. Cuando el Señor vuelva, las puertas se cerrarán. Y ese es el poder de esta parábola. Una gran advertencia, pero al mismo tiempo un fuerte llamado. El llamado es este: la puerta aún está abierta. La puerta no se ha cerrado todavía. ¡Corran! El propósito de esta parábola es decirnos, es gritarnos: prepárense, mientras el esposo aún se demora. Todavía tienen tiempo, está diciendo Jesús. Todavía tienen tiempo. Este es el tiempo de la gracia. Dejen su imprudencia, dejen su necedad. Prepárense. Las puertas están abiertas aún. La invitación a las bodas está todavía extendida. Este es el tiempo de conocer a Jesús. Este es el tiempo de desarrollar una relación íntima, personal con Él. Este es el tiempo de que Él te conozca, para que cuando el día llegue en que Él aparezca y se presente, te digan: te conozco, ven conmigo. Ven conmigo a las bodas. Todavía es tiempo de conocer a Jesús. No seamos como las muchachas que solo querían la fiesta y las bendiciones de la fiesta, pero que no tienen una relación con el esposo. Queridos, el mayor autoengaño, la mayor tragedia es asumir
es dar por sentado que por estar cerca de la fiesta, por tener todo el deseo de participar de la fiesta, por estar bien arreglado para la fiesta, el esposo tiene la obligación de dejarte entrar. La religión te dice que si te comportas bien, si cumples las reglas, Dios debe aceptarte. El Evangelio te dice que Dios te acepta por puro favor y gracia inmerecida. Y eso debe cambiar y transformar tu comportamiento. El Evangelio te transforma, te da un corazón prudente, un corazón que se prepara, un corazón que anhela la venida de su Señor, un corazón que todos los días está contemplando y viendo el cielo para ver cuándo se van a abrir esas nubes y cuándo se va a rajar ese cielo y cuándo se van a escuchar las trompetas. Anhelamos la venida del Señor. Los insensatos confían que por el mero hecho de hacer acto de presencia, de venir a un culto religioso, de tener una gran Biblia, no sé, de portarse muy bien, de cumplir ritos religiosos, tienen el derecho de pasar a la fiesta. Eso es insensatez. ¿Cómo podemos pensar que por el hecho de presentarse bien bonitos y arregladitos nos van a dejar entrar? No sucede así en ningún matrimonio en la vida real. ¿Cómo vamos a esperar que suceda así en las bodas del Hijo de Dios? ¿O ustedes, Marce, Bastián, van a dejar que cualquiera entre a la fiesta solo por aparecerse ese día? ¿Por estar bonitos? ¿Hemos venido? No, no es cierto. Pero si tienes una relación de amor, de confianza, de cercanía con el novio, si él te conoce, si él te ha invitado, tienes todo el derecho de entrar y las puertas se te abrirán. El poder de esta parábola y verdaderamente lo más aterrador de esta parábola, que a mí me estremece, es cuando la voz del rey dice estas tres palabras: no te conozco. Eso debe darnos miedo. Esas tres palabras significan el infierno mismo. El infierno, hermanos, es un lugar de castigo. Pero ojo, el castigo del infierno no es un tridente que te está pinchando. No es un fuego que te está quemando. El castigo del infierno es la pérdida absoluta de la presencia y del amor del esposo para el cual fuimos creados. Jesús vivió ese infierno. En la cruz, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Él lo vivió para que nosotros no tengamos que vivirlo. Finalmente, en el verso 13 está la advertencia final: estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Nuevamente, atentos, sean prudentes. La palabra que está usando aquí el Evangelio es literalmente velar, vigilar. Estén vigilando. De esta palabra viene la palabra vigilia, vigilar. Pero es interesante porque en la parábola las 10 se durmieron, ¿no es cierto? Por lo tanto, velar en este contexto no significa una vigilia física, no significa estar con paranoia. Nadie conoce el tiempo exacto de la segunda venida de Jesús. Por eso debemos vivir todos los días con esa mentalidad. Él puede venir ya. ¿Cómo se ve velar en la vida diaria del creyente? ¿Cómo velamos nosotros? ¿Cómo nos preparamos? Velar no significa abandonar tus responsabilidades terrenales.
No significa ya voy a velar por la segunda venida de Jesús, me voy a ir a un monasterio, me voy a subir al cerro Manquimávida, me voy a apartar del mundo y voy a estar todos los días orando y esperando que Él vuelva. Eso no es vigilar. La parábola nos da dos principios claros y poderosos. Jesús dice, estén preparados esperándole, a pesar del cansancio y la debilidad. Eso quiere decir vigilar, preparados esperándole. Quiere decir practicar el arrepentimiento, la confesión diaria. Vigilar quiere decir actuar en la vida diaria, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, como si Jesús estuviera a las puertas. Quiere decir vivir con la mirada puesta en la eternidad, no dejando que esta vida, sus afanes, sus dolores, sus placeres, te encandilen, te nublen, te distraigan. Yo vivo pensando en que mi Señor viene pronto. Querida iglesia, la parábola de las 10 vírgenes nos confronta con la realidad dura de que en la comunidad de fe hay personas con lámparas, con aceite y sin aceite. El Espíritu Santo quiere que nos preguntemos hoy, ¿tu lámpara tiene aceite o está vacía? ¿Te estás preparando para recibir al Señor? ¿Tienes una relación personal con Jesús? ¿Cultivas esa relación todos los días? ¿O es solamente un acto de presencia dominical? Cuando Él venga y te pregunta ¿por qué tengo que dejarte entrar?, ¿qué le responderás? Llegará el momento, queridos, en que la puerta se cerrará. La fe prestada no va a resistir el juicio. La gracia interior es lo que nos mantiene encendidos. Y como les decía, Jesús murió en la cruz. Él fue desamparado para que nosotros podamos entrar y festejar y celebrar y recibir las bendiciones de las bodas del Cordero. Hoy el esposo te ofrece este aceite gratuitamente a través de la fe. La puerta está abierta hoy. Dejemos atrás cualquier religión externa y abracemos la gracia de Jesús. Para terminar, quiero dejar unas preguntas de meditación y para conversar. Primera pregunta. Examina tus motivaciones. ¿En qué áreas de tu vida espiritual notas la tendencia a cuidar la apariencia visible para los demás, en lugar de cultivar la comunión íntima e invisible con Dios? En otras palabras, hermanos, meditemos acerca de cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. 2. Cuídate de una fe prestada. Las vírgenes insensatas descubrieron demasiado tarde que no podían pedir prestado el aceite de sus compañeras. ¿Sientes que en algún grado tu fe ha sido de segunda mano o prestada, dependiente de la fe de tus padres, de tu cónyuge o de alguien en la iglesia? ¿Qué pasos concretos debes dar esta semana para cultivar un vínculo directo y personal con Cristo? Y 3. Prepárate, sabiendo que el esposo vendrá en el momento menos esperado y que la puerta se cerrará definitivamente. ¿Qué cambios deberías aplicar a la forma en que gestionas tu tiempo, tus prioridades y tu vida devocional esta semana y en el futuro? Meditemos, oremos y respondamos estas preguntas delante del Señor. Pidámosle a Él su ayuda. Recuerda que no hubo juicio a las vírgenes que se durmieron, sí a las que no estaban preparadas. Así que si estás dormido, despiértate y prepárate. Y yo voy a hacer lo mismo. Amén. Amén. Oremos.